Bienvenidos queridos hermanos a este video comenzando esta semana, lunes 29 de junio del año 2020. Vamos a pedir al Señor por la paz en el mundo, especialmente por la paz en nuestro país, ya que la delincuencia no se detiene, la violencia continúa. Pedimos al Señor que vivamos en paz, es lo que queremos, y queremos que el maligno no rompa nuestra paz ni entre dentro de los corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedirte, Señor, en esta ocasión por la paz en el mundo, que los corazones se llenen de ti para que no busquen el mal de los hombres, que los hermanos delincuentes busquen una manera mejor de vivir honradamente, que no tengan que esconderse ni agachar la cabeza, sino más bien que lleven este pan de cada día que tú nos das a sus hogares, con la frente en alto, con las manos limpias. Permítenos a todos vivir en esta nueva oportunidad que nos das de concluir nuestra pandemia, de vivir en una nueva oportunidad de vida, valorando esa existencia que nos das y por supuesto generando y construyendo la paz en nuestros corazones y en nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque comenzamos Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En este Evangelio escuchamos precisamente el momento en que el Señor confía el cuidado y la conducción de las ovejas a San Pedro como primer papa de la Iglesia, y cómo, a pesar de su manera de ser, de su sencillez, a veces de su testarudez, de su prontura, le da la oportunidad de dirigir con una cabeza fría la fundación que ya se ha dado de la Santa Iglesia. Pedro como primer papa, ¿verdad? Una figura muy importante hasta nuestros días, el vicario de Cristo que continúa aquí y ahora en la sucesión apostólica al Papa Francisco. Y pues bueno, a través de la historia sabemos que la palabra de Dios nos ha sostenido y que nunca nos ha dejado solos ni huérfanos, sino que su palabra siempre nos alimenta, nos da su presencia y su paz. Por lo tanto, pedirle al Señor, reconocer que Él es el Mesías y que Él es el Hijo de Dios vivo, es el Espíritu Santo el que nos da ese poder para poder decirlo. Cuando no podemos reconocerlo, algo en nuestro espíritu no nos lo permite porque estamos lejanos al Señor. Reconocer que Él es el Mesías y que Él está en todas partes fortaleciéndonos y dándonos su paz, es fortalecer nuestra espiritualidad sabiendo que Él nos da una forma de vivir en cristiano. Hermanos, que la palabra de Dios y que esta festividad de San Pedro y San Pablo nos ayude precisamente a entender en estos dos pilares que por qué vale la pena entregar la vida al Señor, por qué vale la pena entregar nuestra persona y todo lo que somos a sus santas inspiraciones. Pedimos pues al Señor por todos los hermanos que de alguna manera continúan el servicio apostólico a través de las plataformas digitales y también sin duda en el estudio de la Sagrada Escritura. Pedimos al Señor ser otro Pedro, ser otro Pablo, con esa fuerza, con esa valentía, sin temor a entregar la vida incluso por amor al Evangelio, y por supuesto con la encomienda de la salvación y de compartir este tesoro tan rico que el Señor ha dado a todos nosotros los bautizados. Demos gracias al Señor por ello.
Para el tema de hoy, la paciencia. Paciencia que es una virtud que lucha precisamente contra la ira. La paciencia es la tranquilidad de esperar ante todo dolor y situación difícil. Y también la paciencia es una virtud del que sabe sufrir con resignación, capacidad para esperar con la situación de las cosas. Recordemos en este caso el santo Job, la confianza que llama la esperanza, y es una virtud paciente porque se tiene esperanza. Si se ha perdido la esperanza sobrenatural, entonces no se llama paciencia, se llama fatalismo y está lleno de amargura y desilusión. Job era un hombre que estaba seguro del amor de Dios. Por eso, ante el dolor, debemos de manifestar esa paciencia de saber esperar, de saber que Dios actúa y que algo va a suceder, nunca nos va a abandonar. Debemos de trabajar mucho la paciencia en situaciones y con muchos hermanos. Y en mi camino he conocido a grandes hermanos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y laicos que tienen una gran paciencia, que a pesar de que tienen graves problemas, se mantienen con la esperanza, con la tranquilidad, nunca se desesperan. Y eso que las cosas han sido encomiables. Han sabido decir, el Señor no me abandona, el Señor siempre está conmigo. Entonces la paciencia es una virtud muy interesante que da una gran esperanza y fortaleza y lucha contra la desesperación, especialmente contra la violencia y la ira que se va generando en nuestro interior, en nuestra vida, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, nos ofende, nos afrenta, nos falta el respeto, comete pues algo en contra nuestra, inmediatamente nos enojamos y queremos desquitarnos, pero la paciencia nos hace esperar, nos hace tener esa delicadeza, esa exquisitez que Dios tiene con nosotros. Impresionantemente, Dios es paciente, rico a la cólera, rico en piedad y leal, lento a la cólera, perdón, y en este caso nos ayuda a ser pacientes. Vamos a trabajar la paciencia pidiendo al Señor esperar contra toda desesperación. En Santos y Conversos tenemos hoy la bendición de celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo se recuerdan en el martirio de San Simón Pedro y de San Pablo de Tarso. Son venerados como los primeros en ser columnas de la iglesia cristiana, fundadores de la iglesia en Roma, madre y maestra. San Pedro, sabemos, pescador de Galilea, jefe de los apóstoles y cabeza de la iglesia. En la frase que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primer papa que se sentó en la sede romana para regir y enseñar. San Pablo, por su parte, ha sido el que pasó de ser un perseguidor de la iglesia cristiana católica a ser apóstol de los gentiles, conquistado por la gracia divina, camino a Damasco. Después de encontrarse con Cristo, se entregó sin reservas por amor al Evangelio. Ambos fueron torturados y perseguidos por amar a Cristo Jesús, por amar y defender siempre el Evangelio. Murieron ambos en Roma, Pedro, sabemos, crucificado, Pablo decapitado durante el periodo del emperador Nerón. Dos grandes pilares y fundamento de nuestra fe, San Pedro y San Pablo apóstoles. Para el chiste de hoy, el padrecito pues acudió al mercadito que pues abrían en medio de la pandemia pasando una sola persona, ¿no? Ya saben ustedes, con gel, con tapabocas, con todo lo que implica. Llegó a la carnicería y con un rostro muy amable le preguntó, disculpe señor carnicero, ¿tiene corazón? Y el carnicero dijo, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto le ponemos? Si tiene usted corazón, por favor, fíeme 1 kilo de bisteces. Para las curiosidades del día de hoy, la Santa Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuáles son sus fundamentos? Primero sabemos que la Biblia no es un libro, sino es un compendio de libros, ya que biblos, Biblia, viene del griego
libros, compendio de libros. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia no cayó del cielo, es el resultado de la vida del pueblo judío como del pueblo de Dios, pero inspirado en el Espíritu Santo. Así se dieron acontecimientos que se fueron recopilando en varios escritos, que pueden ser historias, discursos, poesías, oraciones, refranes o cartas. Toda esta literatura estaba inspirada en la fe del único Dios que les revelaba: yo estaré siempre con ustedes. La Biblia fue escrita por varios autores, en su mayoría hebreos, algunos muy conocidos, pero siempre bajo la experiencia profunda de la presencia de Dios en sus vidas. Lo correcto decir es que el autor de la Biblia es Dios, ya que es el Espíritu Santo el que la inspira. ¿Cuándo se escribió? Bueno, no se escribió en un solo momento ni en una sola época determinada. Tampoco se escribe para una sola persona. Todos los libros que hoy conocemos como Biblia corresponden a momentos históricos y experiencias de fe vividas por cada persona y por su pueblo. Para tener una aproximación histórico-temporal, la Biblia fue escrita desde el siglo IX a.C. hasta el siglo I después de Cristo. O los libros que se fueron acuñando durante ese tiempo. El Apocalipsis fue el último libro escrito en la Biblia. Hay libros muy antiguos y otros más recientes. Aunque la redacción de los libros de la Biblia transcurre durante casi un milenio, entre todos ellos hay una admirable continuidad y armonía que refuerza la convicción de que Dios inspiró y acompañó a los autores. La Biblia fue escrita para ayudar a entender mejor el sentido de la vida y para poder percibir la presencia de la palabra de Dios dentro de la realidad. La Biblia es el libro de la comunidad. Es Dios quien a través de la Biblia anima y orienta a un pueblo para que continúe viviendo y para que no se desanime nunca. Es decir, que la Biblia es un proyecto de salvación de cada hombre y de la humanidad en general. ¿Cuál es el contenido? Aproximadamente en el año 600 a.C., el profeta Esdras inicia el proceso de recopilación de los escritos pasados, recogiéndolos y clasificándolos de acuerdo con la ley o Pentateuco. Estos libros son los primeros 5 libros de la Biblia. Casi todos conocemos este Pentateuco. El Antiguo Testamento es una colección de libros religiosos escritos en hebreo durante un periodo de más de 900 años. Los judíos clasificaban las escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y otros escritos. La ley y los profetas son las escrituras más importantes porque narran el origen, la vida y la fe del pueblo israelita. Además hacen referencia a la liberación y a la esperanza, fundamentada en la salvación que tuvo cumplimiento en Jesús. También expresan las normas de comportamiento diario para que el pueblo fuera fiel al pacto establecido con Dios. Él daría la tierra prometida y ellos serían fieles al resto de sus vidas. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Actualmente tenemos otra división dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que en las curiosidades de estos días y en los consecuentes videos iremos analizando. Recordemos por el momento que Dios es el autor e inspirador de la Sagrada Escritura y que en ella encontramos todas las ciencias que se han desarrollado a través del mundo, porque el Señor clarifica que es el Todopoderoso. Y en la Biblia encontramos alimento, esperanza, bendición, consejo, escucha, historia y un montón de cosas que poco a poco iremos desvelando. Por lo tanto, damos gracias al Señor porque nos habla en el código que podemos entenderle, el código de la palabra escrita. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios que nos alimenta. Para la rola del alma, un grande de la canción que últimamente está realizando muchos homenajes y está invitando a varios cantantes a que pues compartan el escenario. Estoy hablando de Leonardo Dantes, más conocido como Leo Dan, un hombre muy católico que dijo en uno de sus conciertos: cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, y cuando el hombre canta, Dios le ama, porque como dice San Agustín, el que canta ora 2 veces. Leo Dan con la canción Jesús es mi pastor. Vamos con esta rola del alma. Para la buena onda, precisamente queremos reconocer que muchos autores han intentado hacernos cercana la palabra de Dios. Por lo tanto, hay algunas traducciones de la Sagrada Escritura: la Biblia de América, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Peregrino,
para hacernos más cercana a nuestro entorno y contexto las palabras de la Sagrada Escritura, obviamente sin traicionarlas, sin destruirlas, sin decir unas cosas distintas, sino más bien mantener el depósito siempre de la fe. Y en estos esfuerzos, como buena onda, quiero enseñarles precisamente que también existe para los jóvenes la Biblia de los jóvenes, pero esta edición me gustó mucho porque es, ¿qué les parece? El Mesías historieta en manga. Del libro más vendido en la historia del mundo viene la más increíble historia jamás contada, acerca del hombre más controversial que ha vivido, presentada en el estilo gráfico de historietas más popular en el mundo. ¿Te atreves a leer esta historia, aunque pueda cambiar tu vida para siempre? Toda la historia de Jesús basado en los evangelios, ¿verdad? Aquí está como una historieta, como un tipo manga, Jesucristo nuestro Señor, así un poquito tipo Goku, ¿verdad? Pero está muy interesante, un esfuerzo muy, muy importante para hacernos asequible la palabra de Dios, cercana a nuestro tiempo, cercana a los chavos. En verdad hay muchos subsidios, hay muchos esfuerzos como este que nos puede llevar a leer la palabra del Señor. Hermanos, les agradezco su atención, su presencia siempre conmigo. Les invito a que se suscriban al canal, a que den clic a la campanita y compartan los videos. Ya tenemos más de 200 suscriptores y los invitamos a que nos digan sus preguntas para poder preparar ese video que con cada 100 suscriptores estamos ofreciendo preguntas y respuestas. Sin duda en algunos de los videos, al ser tanta información, quedará por ahí alguna pregunta o aunque no esté en los temas todavía de los videos que tenemos hasta ahora, pues podemos tocar con toda claridad. Muchas gracias a todos, hermanos, compañeros, amigos en este Espíritu Canal. Les otorgo la bendición. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Y yo les bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezca siempre con cada uno de ustedes, sus familias y sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos.